Bueno, vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el horario que te encuentres viendo esta entrevista, te saludamos afectuosamente. Yo soy Pablo Astudillo, el otro Pablo, y desde acá de Santiago de Chile estamos comenzando con una nueva entrevista para Vía Directa de tuviamusical.com. En el día de hoy me encuentro con Enzo Tazara. Hola Enzo, ¿cómo estás? Hola Pablo, bien y tú. ¿Todo bien por acá? Muy Bien por bien. acá. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de tu música en particular. Y quiero comenzar esto con de sueños y entierros. De sueños y entierros. ¿Qué es esto? Cuéntame un poquito. Es el nombre del título de mi álbum, ¿Ya? que fue un nombre que surgió después de harto tiempo. Yo me tomé el tiempo de decidir cómo se iba a llamar ¿Ya? y hay una de las canciones, que es la última, la número 10, que se llama El juego de los niños perdidos, y en ella me parecía que yo decía algo que podía sintetizar más o menos el contenido de todo el álbum. Perfecto. Entonces, hay una frase que aparece hacia el final de esa canción y que da por terminado el disco. Perfecto. Y ahí dice: la vida es un paisaje de sueños y entierros. Puedes sentirte pleno o hundirte más y más. Lo importante es levantarse y quemar los pergaminos donde escriben otras manos tu destino. Entonces, Ujú. con esa frase, de alguna manera, siento que logro sintetizar poéticamente un poco de qué se trata. Eh, este disco, que tiene que ver con una etapa de mi vida, donde también confluyen estas dos cosas, ¿no? Como el espíritu de querer soñar algo, y también, por otro lado, saber que eso conlleva tener que enterrar algunas cosas. Claro. Eh, Dejar atrás algunas ilusiones, abandonarlas, también algunas identificaciones que de repente tienen más que ver con la adolescencia de uno, y que te impiden enfrentarse a estas situaciones más de, del presente, Claro. ¿no? Entonces, Ujú. Oye, estaba leyendo un poco tu nota respecto al mismo disco y hablas tú de entre duelos y transformaciones. Cuéntame un poquito, ahondemos un poquito más en eso. claro, porque yo soy de la idea de que cuando uno hace un duelo, eh, no es simplemente para dejar algo atrás, sino que nace algo Mm. desde ahí. Entonces, es un poco esa idea de que cualquier decisión que tomemos, o cualquier camino que tomemos, siempre conlleva una pérdida, pero que no es una pérdida y nada más, ¿no? Ya. Sino que hay ahí siempre algo nuevo, algo que cambia. La mejor manera de sintetizar esta idea es que Ujú. no todo lo que se entierra se va, y no todo lo que soñamos se cumple, ¿no? Claro. Entonces, Mm. un poco, me parece que son como dos fuerzas que están siempre en acción cuando nos encaminamos en cualquier cosa. Y eso es lo que trato de comunicar en las canciones. No me gustan las canciones que plantean una ilusión, Ya. sin mostrar en eso también la complejidad que hay. ¿Me entiendes? Sí, sí, correcto. Como me parece que hay algo de engaño en eso. O sea, está lleno de canciones de amor que hablan del amor como si fuera algo solamente maravilloso, lindo, bonito, y nadie pone en la misma canción eh,
el asunto que Sí, te complejo, entiendo. ¿no? Entonces, es como Sí, es eso, verdad. no hacer canciones, si vamos a hacer una canción que hable de la esperanza, hagámosla, pero también hablemos de lo angustiante del proceso de soñar, de querer algo, de desear algo, de entusiasmarse por algo. Por ejemplo, algo así. Y creo que ese es el espíritu de este disco, mostrar la complejidad de ciertos procesos vitales que yo viví desde desde los 23 a los 26 años más o menos. Ya, perfecto. Oye, Enzo, estaba pensando justo en que hablabas de eso, en que para mí también hace mucho sentido este tema de la dualidad, de poner las dos caras de la moneda en una canción, ¿cachai? Mm, Yo como cantautor también hice un tema que se llama Ni ángel ni demonio, ¿cachai? Que también mm. un poco poner lo bueno, lo malo, o lo que existe o no existe de nosotros también dentro de un plano. Em, Oye, cuéntame, ¿cómo fue este proceso? ¿Fue un proceso largo? ¿Fue un proceso corto la creación de este álbum? Cuéntame un poquito de eso. Fue largo, fue Ya, largo. La canción más antigua, que es la primera del disco, ya. yo la compuse por ahí por el año 2020. Mm, Entonces, terminé recién las composiciones por ahí por el 2023, 2022. ya, Eh, yo vengo componiendo de mucho antes, ajá, de los 15 años, o sea, hace 2010 por ahí. ya, Yo tengo 29 años. perfecto. Eh, el 2010 empecé a componer, entonces dejo pasar 10 años más o menos, entre que empecé mis primeras composiciones con una guitarra y cuando ya sentí un grado mayor de entendimiento de cómo hacer una canción, de claridad de cómo Ujú, estructurarla un poco, después de haber leído lo suficiente como para sentirme con el peso poético para poder enfrentarme a una composición claro, con seguridad. Ahí decidí recién decir, bueno, parece que lo que estoy haciendo ahora es un material que yo estoy dispuesto a mostrar. Y, y claro, la primera de las canciones que aparece en el disco la compongo en el 2020 y de ahí en adelante vinieron algunas canciones que no quedaron en el álbum, pero, pero de alguna manera ya sabía más o menos lo que estaba haciendo con claridad y cuando una canción tenía el potencial para poder decir, bueno, esta va a ser una de las que voy a grabar finalmente. ya, correcto. Y, y eso, fueron 3 años, después vino la mezcla, o sea, la grabación, la mezcla y la masterización, que eso tardó un año, un poco más, Ya, ¿no? perfecto. Eh, bueno, y los ensayos entre medio y todo eso dan como 4 años más o menos aproximadamente, todo el proceso. Ya, ¿y la producción, quién estuvo a cargo de eso? Bueno, yo fui principalmente el productor y trabajé con Matías Lizama, Ya, que es el guitarrista, ujú, el que grabó la guitarra del disco, ya, y con él hicimos un trabajo de coproducción en conjunto. Eh, pero todo lo que tiene que ver con pensar, por ejemplo, las líneas de bajo, los teclados, eh, la parte de los ritmos de batería principales, todo eso, eh, digamos que intervine bastante. ya, bueno, Conduje bastante el proceso, pero hubo personas que colaboraron también en las ideas, eh, y son cosas que se van dando a medida que uno va grabando, a medida que uno va ensayando, van surgiendo nuevas ideas y eso de alguna manera hace que el trabajo igual haya sido colaborativo. claro, exactamente. Obviamente en esas colaboraciones siempre hay influencia, siempre hay un poquito de tinte de otros lados que se va mezclando con el nuestro probablemente. Entonces ahí va agarrando también un color especial que a veces, como dices tú, a veces uno imaginaba
y de repente el resultado va cambiando un poco. Yo creo que eso es lo interesante también de esas mezclas. Sí, ¿Cómo y llegaste? permitir, y permitir que la mirada del otro te contamine un poco también. O Exacto. Mira, sea, es un buen punto ese. eh, Sí, sí, porque eso exactamente. eso del purismo de creer de que uno ya tiene la idea clara de que tiene que salir de uno y que uno no puede dejar que otro te intervenga, Claro. te ensucia un poco. Es como una mirada, es una mirada muy obsesiva, encuentro yo, como Sí, eh, la idea es que también se disfrute el proceso y eso significa eh, dejar que otras personas habiten, se exacto. metan y- y Yo eso. creo que Y bueno, como resultado de eso, también todo lo que hoy día estamos haciendo que tiene que ver con el show, con trabajar en el espectáculo, bueno, las mismas personas que participaron de alguna manera me han seguido acompañando en esto. mira, ya, La banda, hubo varios cambios de integrantes entre lo que fue la grabación y lo que hoy día es la banda, y el único que se ha mantenido ha sido Matías, que es el guitarrista. ya, perfecto. Pero el bajista y el baterista y hubo un tecladista también que fue un amigo, Javier García, que yo tuve que digamos, reducir el formato de lo que fue la grabación de estudio, Claro. Ujú. porque metimos harto instrumento, llegamos a ser más o menos 5 personas y lo tuve que reducir a 4. Entonces ahora yo, de alguna manera, me hago cargo de todo lo que son los pianos y los teclados, y me acompañan también Daniel Maluenda en el bajo y Gastón Guzmán en la batería. Muy bien. Y entre los 4 estamos haciendo este show que ya lo estrenamos el 8 de agosto. Ya, cuéntame cómo estuvo eso, cómo fue la recepción de la gente, cómo se sintieron ustedes. Bien, de hecho justo ahora estaba recibiendo el material de las fotos y los videos Ya, ya, bueno, y está muy lindo, se nota la energía del público. eh, excelente. sí, sí. Incluso muchas personas, a pesar de que fue un disco que lancé hace poco, ya algunas personas se saben algunas ¿Sabes? canciones Qué bueno. y las están coreando y Eso es bien eso especial cuando uno genera escribe mucha una violencia. canción, pues, cuando uno escribe algo y miran las bocas de los otros que están cantando la letra, es como Sí, bien especial. Es cierto. Es sí, como que ya entregaste, o sea, porque uno a veces hace canciones para uno, hace unas canciones para otras personas, pero de alguna forma se transmite y a veces uno no sabe dónde va a llegar, ¿ah? A veces insospechado los lugares donde puede llegar en esta apertura virtual que tenemos sobre todo. Es impresionante dónde pueden llegar las canciones. El viaje puede ser el, insospechado, es cierto. sí. El trabajo Sí, creativo tiene mucho de eso, es una apuesta finalmente. claro, es una apuesta, Y, exacto. y, y por eso también creo que genera mucho temor en algunas personas que no se atreven a- a poner su creatividad al servicio de una canción o de un cuadro, de lo que sea. Claro. Ujú. Eh, Cuéntame, Eh, ¿Cómo llegaste a la música? Los recuerdos de más antaño que tengas, así, de cómo te fuiste involucrando con la música. bueno, por mi viejo. ¿Ya? Sí. Todo parte con mi viejo, que en realidad parte con mi abuelo. Mi abuelo Ah, era un trabajador, él trabajaba en Talcahuano, ya. vendiendo, era un gran vendedor de cosas. Mm, Y de lo que se le ocurriera, podía venderlo y estaba siempre muy al tanto de lo que se necesitaba en lo que la gente compraba. Entonces ya. él se encargaba de, de, de ser un muy buen vendedor no recuerdo bien el detalle de la historia, pero él tenía este trabajo y siempre tuvo una pasión muy grande por la música. Y, y cuando cumple 18 años,
con algunos ahorros que él obtuvo del trabajo que hacía para su padre. Ya, Trabajaba para la casa, digamos, como eran antiguamente las familias que los sí, hijos trabajaban para el padre y juntaban plata y bueno, y con esa platita que él ahorró, que era un 10% de todo lo que generaba, que todo el resto se iba para la casa, eh, se compró un piano vertical, mm, antiguo. Y, y- y bueno, y eso le generó un montón de problemas con su papá, sí, porque le se está malgastando la plata. Pero bueno, con ese piano. Después, cuando mi abuelo se casa y se va a su casa, en ese piano mi papá estudió música clásica. ya, mm, Y él se formó muchos años en eso, ¿no? Como 14 años estuvo estudiando. Después se dedicó a la medicina, ya, pero digamos que tuvo una gran formación en música clásica y yo nací muchos años después. eh, con un piano en la casa, porque mi papá ya tenía su piano y era una cosa grande, un piano de cuarto de cola, ya, eh, que tenía yo miraba ese piano de chico y era algo grande, era como no solamente el tamaño, sino que yo sentía que representaba para mi familia un valor sin duda, ¿no? claro, Entonces, empecé a dar cuenta que la música era algo importante de chiquitito. Y tuve algo de formación en piano, pero después no seguí con eso. Y ahí fue cuando empecé a continuar todo este camino de manera más solitaria y más autodidacta. ya, ujú, Entonces me cambié a la guitarra, seguía tocando el piano, estuve así hasta los 15 años más o menos, que ahí fue cuando dije me aburre esto de siempre tocar versiones de canciones que ya existen y, y decidí empezar a componer. Canciones que algunas todavía las recuerdo, pero son muy simples, ¿no? claro, Melodía muy sencilla, armonización muy sencilla. Y, y un poco así empieza esta historia. Es un deseo que lleva 3 generaciones ya. claro, se Sí, transmitió de todas maneras. sí. Cuéntame, para la gente que nos está viendo en esta entrevista, ¿en dónde te encuentran? ¿Plataformas, tus redes sociales, en fin? Eh, Me pueden encontrar bueno, en cualquier plataforma de streaming, en Spotify, en YouTube Music, en Apple Music, cualquiera, en YouTube. Eh, y en el Instagram me encuentran como enzo.tazara. Así estoy. Enzo.tz. Perfecto. Bueno, invitamos a la gente que está viendo la entrevista a que te siga, que conozca tu música. Siempre es bueno empaparse de nuevos sonidos, de nuevas mezclas que nos da la historia y que nos da la vida en general. Y si tenemos el alcance para eso, atrevernos, pues, también. A veces estamos tan acostumbrados a educar a nuestro oído a lo clásico, a lo que siempre está sonando o a lo que nos están imponiendo muchas veces. Es bueno, digamos, abrirse a estos nuevos sonidos. Invita tú también a la gente a que escuche tu música, qué es lo que va a encontrar ahí, por favor. Bueno, los invito a escuchar este disco. Eh, Hace poco un amigo me decía que es un disco que es difícil de entrarle. No se digiere a la primera. Es Ya, como. Y me gustó eso que dijo porque me dio a entender de que se escucha varias veces de una manera distinta. No es como algo que uno escucha y ya lo entendió y la mm, segunda vez ya lo entendió y no tiene nada más que decirte, sino que toma un tiempo y eso hace que cada escucha sea distinta. Eh, yo ya me conozco las canciones de memoria, pero claro, para el oyente parece que eso es lo que ocurre y tiene harta sorpresa. Eso es lo que me dieron a entender y creo que es la mejor forma que tengo de invitarlos
a que lo escuchen. Perfecto. Me hiciste recordar una frase de mi padre que hablaba de las cartas, ¿ya? Y que siempre nos decía a mi hermana y a mí que cuando leyéramos una carta, en esos años, imagínate, mucho tiempo atrás, cuando leyéramos una carta, la leyéramos al menos dos veces. Porque la Sí, primera vez nos va a entregar la información y nos va a sorprender con el mensaje. Pero la segunda vez, por lo menos, ya la intención del que escribe va a estar más reflejada. Entonces, claro. Es como conocer a alguien. exacto, exactamente, la primera impresión uno Sí, puede decir, oye, a mí me sí, ves como muy enojón, así como muy serio, y a lo mejor conversando un ratito ya te das cuenta que no es tan así. Entonces, es claro. verdad, sí, de todas maneras. Te agradezco mucho esta conversación entretenida. A ti, Pablo, eh, muchas gracias. Gracias por tu música. Yo siempre estoy empapándome de nuevos sonidos. Y también tengo quizá un detallito, siempre estoy observando de dónde viene, no por decir, mira, Enzo tiene una influencia del rock norteamericano, o Enzo tiene influencia de aquí, de allá, sino que en el fondo es decir, ¿cómo llegas a esto? Porque de alguna forma siempre hay antecedentes que se ven, Ah, bueno, ¿ya? también tenemos que ir a la historia. Claro, Eh, exacto. yo soy el más chico, son cuatro hermanos. Y mi Ya. hermano más grande, él era como él era el que se resistía un poco a esta herencia Ah, ya. de mi papá, de la música clásica, como ya está bien la música clásica, significa, pero él fue el primero que de alguna manera eh, se resistió a simplemente escuchar eso, porque también tuvo una formación en piano. Ya. eh, Como la sangre italiana, así que Claro. te meten el piano a presión nomás. Hay algo como de orgullo, parece, en la Mm. familia de ascendencia italiana, como tener un pianista en la Ah, casa. ya. Claro. Es un instrumento muy valorado, al parecer, en, en- en Italia y también se muestra eso en la cultura en Argentina. Sí. El rock argentino está muy tomado por el piano. Claro. Hay exponentes como Charly García, como Fito Páez, como, bueno, con ellos dos ya hay un montón de música que nos ha llegado a nosotros también. Mm. Y, y- y eso era lo que escuchaba mi hermano. Mm. Eh, y yo miraba un poco estos, estos referentes que tenía dentro de mi casa que me enseñaron la música en primera instancia. Claro. Entonces, eh, de alguna manera eso fue lo que heredé y que me marcó y que dejó una marca fuerte en mi historia y en mis gustos musicales. Y bueno, y después me metí en la trova, Ya. un poco más en la adolescencia, cuando tocaba más guitarra. Ujú. Cuando entré a la universidad yo soy psicólogo de profesión. Ya. Eso es Ujú. otra cosa importante una de las cosas que me entregó la psicología fue que una ciencia social, eh, que fue pude entrar en el lenguaje de alguna forma, porque los psicólogos tenemos que leer harto eh, y eh, estudiamos un poco cómo el lenguaje nos marca la vida, ¿no? Claro. Cómo básicamente ese es nuestro trabajo, el analizar cómo el lenguaje fue dejando ciertas marcas en tu historia y, y un poco lo que estoy haciendo ahora es agarrarme de una pata que es la psicología, ahora más en el presente del psicoanálisis, Ya. otra pata que serían estas influencias, eh, la influencia musical de mi padre, que es la música clásica, el rigor Mm. que eso tiene, ¿no? En el sentido de que
cuando se piensa una composición desde una mirada más clásica, el análisis es bastante exigente, ¿no? Claro. Eh, y por otro lado, todo lo que yo recibí de mi hermano, que era el rock, eh, que él escuchaba, y en gran parte era el rock argentino, música británica, de los Beatles, Rolling Mm, Stones, todo eso, y también algunas influencias de los norteamericanos, como eran las canciones de Bob Dylan, mm. de Johnny Mitchell. eh, Así que lo que hago es un poco un diálogo entre estas tres grandes cosas, ¿no? El psicoanálisis por un lado, la música clásica y, y el rock. Entonces, eso es lo que creo que se puede escuchar en el disco. De hecho, yo estaba pensando en eso cuando escuché alguna de tus canciones hoy día, en que sin saber mucho más de ti directamente, entiendo el concepto del lenguaje porque en varias de las canciones tu parte es más lento, que se entiende el mensaje inicial, como que introduces a la gente hasta que ya entra un poco más el ritmo, ¿cachai? Es como que los vais tomando y como a este viaje que es la canción. Entonces, así lo percibí perfectamente. Claro, la primera parte de una canción es como cuando te ofrecen la cortesía, te hago Claro, pasar a mi casa, adelante, claro. ¿quieres algo para tomar? Tiene que ser suavecita. Entonces, Exacto, sí. eh, sí, Es bueno eso, es bueno eso, eso de que tú expresas como comunicación. Entonces, quizás, como decía tu amigo, no es fácil entrarle porque a lo mejor no todo el mundo tiene la misma percepción en un principio, ¿cachai? Entonces, tiene que a lo mejor escuchar otra vez y ahí se da cuenta de algún mensaje, de algún detalle, de alguna pausa, que para mí, por ejemplo, los silencios tienen un efecto tan especial. Entonces, eh, una pequeña pausa, a veces un pequeño silencio también entrega un buen mensaje. sí, Así que, claro. El así que eso. silencio, como decía Charlie García, el silencio tiene acción. Tal cual, de todas maneras. Ya, te agradezco entonces, Enzo, esta conversación. Ha sido muy grato conocerte. Espero que la gente te siga en las redes. Acuérdense, Enzo.Tazara en las redes sociales. Conozcan su música, conozcan este álbum. Y bueno, si hay alguna presentación, estarás informando por ahí por tus redes y todo. Sí, ¿Sí? el 24 de septiembre, 24 de el septiembre. 24 de septiembre tengo un show en Bellavista, en un lugar que se llama La Maestra Vida. Ah, sí, la clásica Maestra Vida, sí. Sí, Sí, ahí voy un a estar local muy tocando. conocido. Perfecto, ya Sí, vamos a tratar de estar por ahí. Me interesa mucho poder escucharte en vivo y vamos a intentarlo. Ah, eso, sí, estamos preparando un show más extenso. ya. Vamos a estar tocando 5 canciones nuevas, además de las 10 canciones del Mm, disco. bueno, Así que están todos muy invitados a estar ese día. muy bien. Le Muchas agradecemos, gracias, Pablo. sí, agradecemos a ti por la conversación, agradecemos a quienes están viendo esto y recuerden poder compartir, ¿cierto? Poder reaccionar, poder comentar, que es lo importante en esta época para saber que estamos presentes, ¿ya? Así que muchas gracias. Será hasta la próxima entrevista. Nos vemos. Chao, Pablo. Chao, chao, que esté bien eso.